Entramos hoy día a uno de los capítulos probablemente más complejos en relación a lo que significa el estudio de esta carta. Y la razón es porque hay algunos elementos descritos allá de los cuales no tenemos mucha información, pero tenemos lo suficiente para poder extraer todo aquello que el Señor espera que podamos considerar. Es evidente que hay elementos culturales que no podemos replicar, pero hay asuntos allá, principios, hay una base que está establecida por nuestro Dios que espera que nosotros podamos reconocer. Y a través de lo que será nuestro tiempo en este capítulo, seguro que mucha luz vendrá a nuestra vida en relación a lo que significa la composición de nuestro culto, las maneras en cómo llevamos adelante de la adoración congregacional ante Dios y cuál es ese formato de orden que Dios establece en la palabra, que es parte de su carácter. Dios es un Dios de orden y que debemos llevar de una manera que claramente le honre, de una manera que claramente le haga sentir a Él agradado. Uno de los desastres que Satanás ha provocado con mayor fuerza en la sociedad actual es el énfasis en sobremanera en lo que significa el individualismo. Y eso obviamente en desmedro de lo que significan las relaciones significativas, la oportunidad de poder relacionarse con personas. De hecho, lo que más vemos es personas tratando de buscar satisfacerse a ellos mismos, en donde el egoísmo, el orgullo y ese anhelo de querer sentirse bien a costa de lo que sea, resalta, incluso centrándose en los reclamos de sus propios derechos en contra de lo que es buscar la forma de servir o de pensar en cómo puedes tratar correctamente a los demás. La competencia entre los sexos es algo que ha tomado relevancia y de hecho cualquier noción que personas en este mundo actual escuchan sobre complementación o sobre reciprocidad suena a sus oídos como algo retrógrado, algo sin sentido. La motivación satánica detrás de todo esto básicamente es distorsionar el diseño divino, es torcer el núcleo fundamental de la familia, tratando de eliminar las distinciones que existen entre hombres y mujeres, que son las que a fin de cuentas nos hacen notar que nos necesitamos. Dios nos diseñó para relacionarnos y para que las relaciones funcionen bien es tremendamente necesario que existan diferencias. Deben existir papeles y roles distintos que nos hagan notar la importancia de complementarnos, la importancia de poder encontrar en ti precisamente aquello que yo necesito. Y por eso, obviamente, es tremendamente importante pensar cómo cobra sentido, como nunca, la importancia de un matrimonio sólido, la importancia de relaciones que sean tremendamente significativas, no tan solo por las expectativas que se tienen cuando haces lo que Dios quiere que hagas en relación al matrimonio, sino también por el impacto enorme que puede provocar en nuestra sociedad, en donde la relación que Dios espera que llevemos se encuentra inmersa. En el capítulo 11 de 1 Corintios, lo que Pablo hará será abordar el asunto de los roles y las relaciones dentro de la iglesia. El texto va a hacer un especial énfasis en cuanto al diseño complementario entre el hombre y la mujer. Establecerá claramente cuáles son los roles que él espera sean determinantes en lo que significa la vida que llevamos adelante. Y por cierto, la oportunidad que tendremos en este capítulo será vital para poder afianzarnos cada día más en esa verdad que Dios nos ha dado, comprendiendo todo lo que Él espera de nosotros. Le invito entonces allá que continúe en su Biblia. En el capítulo 11 voy a dar lectura desde el versículo 2, que es donde quedamos la semana recién pasada, hasta el versículo 16. 1 Corintios 11, versículo 2 al 16. La palabra del Señor dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu palabra, por poder aprender a través de ella. Hemos sido tan enriquecidos a través de todo lo que nos has enseñado hasta este punto de esta epístola, Señor, de Pablo a los Corintios, y estamos tan animados pensando en todo aquello que nos seguirás enseñando. Gracias por los desafíos de tu palabra, gracias por aquellos textos difíciles de comprender, porque confiamos, Señor, en la gracia tuya, el poder de tu Espíritu Santo como un buen maestro para guiarnos a entender lo que es necesario. Y, Señor, gracias porque nos das la verdad, nos dices la verdad, nos entregas el privilegio de invertir tiempo en esa verdad. Gracias, Dios, porque sabemos, haces tu obra a través de tu palabra, no llega vacía, genera un impacto, quebranta la piedra si es necesario y puede transformar incluso corazones de piedra en corazones de carne. Te damos tremendas gracias por eso. Expectantes estamos ante lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver este pasaje, si el Señor así lo permite, en dos tandas en esta ocasión y el próximo domingo, si así es la voluntad de nuestro buen Dios. Por lo tanto, le animo, de acuerdo a lo que ha leído, que no necesariamente vaya al peluquero, espere hasta ver la conclusión. Probablemente hay algunas cosas que podemos apreciar en el relato que van a ser de gran ayuda e instrucción en todo lo que el Señor va a decirnos. Tal como hemos señalado en el pasado, a partir del capítulo 7, lo que ha hecho el apóstol Pablo es responder a preguntas específicas que los hermanos corintios le estaban formulando. Debería decir que con todas aquellas escenas que hemos visto en donde hay tanto que corregir de parte de ellos, lo cierto es que tener un tiempo como este, en donde Pablo les alaba o les reconoce, nos hace tener un pensamiento mucho más equilibrado de lo que realmente sucede allá. Desde esta perspectiva de la historia, ya con la Biblia completada, lo cierto es que tú y yo podríamos decir en varias ocasiones, oye, los corintios, ¿por qué no están actuando de esta manera? ¿Por qué están haciendo las cosas de esta forma? Pero lo cierto es que ustedes deben saber que habían muchas cosas que recién ellos estaban escuchando por primera vez de parte de lo que era el mismo apóstol Pablo compartiéndoles a ellos la verdad de Dios. Ellos no tenían un gran bagaje en lo que significaba la información escritural. Todavía no tenemos gran parte de los libros del Nuevo Testamento escritos, es decir, tenemos 3 o 4 libros solamente hasta ahora escritos. Por lo tanto, es tremendamente importante poder pensar en que la actitud que ellos tienen realmente dignifica lo que están viviendo. Es cierto, se han equivocado grandemente en muchas escenas. Es cierto que en algunas ocasiones Pablo ha tenido que decirles, tienen que mejorar la manera en cómo aplican aquello que se les ha enseñado. Pero lo que Pablo hace al comenzar este pasaje es tremendamente decidor, porque de alguna manera lo que sucede allá es que está reconociendo este intento que ellos tienen de no dejarse llevar por lo que ellos creen que es mejor, sino más bien preguntar, sino más bien consultar. Y el hecho de que todo el resto de este libro, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, implique respuestas a las preguntas de ellos, nos hacen pensar en lo importante que es, independiente de la situación en la que estás, preguntar si tienes dudas y preguntar a quien debes preguntar para que tus dudas puedan ser realmente disipadas. Allá entonces, la oportunidad que tiene Pablo para hacer eco de lo que ellos están haciendo y les reconoce. Si usted va al versículo 2, mire lo que dice el texto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es evidente que a partir de esa oración descrita por Pablo hay una demostración de que había un lindo recuerdo que él había dejado con ellos el tiempo que estuvo allá. Recuerda, 18 meses estuvo allá predicando el Evangelio, enseñándole todo lo que alcanzó a enseñar.
Y dice la Escritura que ellos le recordaban, ¿no? Es como que básicamente la escena sería esta, los hermanos corintios diciendo, todo me recuerda a Pablo, es decir, cada situación, cada escena nueva, cada oportunidad que tenemos me hace recordar al apóstol. Y Pablo lo reconoce, y Pablo dice, bueno, los alabo, es una bendición que me puedan recordar, pero también les reconozco, también les alabo, porque retienen las instrucciones tal como os las entregué. Y eso también es muy interesante. Pablo está diciendo que aquellos elementos, aquellos asuntos que él estaba compartiendo con ellos tenían la oportunidad de tomarlos con seriedad, considerarlos y hacer todo lo posible por aplicarlo a sus vidas. El vocablo griego que se utiliza ya para instrucciones, muy interesante, significa instrucciones dadas oralmente. La idea es básicamente instrucciones dadas de persona a persona. Una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para traducir esa palabra griega es la palabra tradiciones. Y sabemos que cuando las tradiciones provienen del hombre, lo cierto es que Dios nos anima a que las evitemos. Pero cuando las tradiciones, la verdad, está pasando de boca a boca, proviene de Dios, francamente es algo que vale la pena considerar. Y esto es lo que está pasando. Usted sabe allá, Pablo ha sido enseñado por el propio Señor Jesucristo durante 2 años y medio. Él está compartiendo con la iglesia aquello que ha sido parte del mensaje, no solamente de Jesucristo, sino también de los apóstoles. Y ellos están tomando con seriedad lo que eso significa. Probablemente una buena forma de entender lo que está pasando allá es lo que el propio Pablo reconoce en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Leo para ustedes. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, no titubeen, es decir, no claudiquen, no dejen de estar enfocados en lo que significa mantenerse firmes en la doctrina, en la verdad que ha sido compartida, ya sea por palabra o ya sea por nuestras propias cartas. Dicho aquello, que es una oportunidad para animar los corazones de los corintios, él va a abordar esta temática específica, en donde la práctica lo que va a hacer es dar un énfasis en algunos asuntos que los corintios no sabían hasta ahora y que era tremendamente necesario que pudiesen asimilar. Hablamos particularmente de los roles del hombre y la mujer y lo que significa su servicio eclesiástico. Hablaremos hoy día sobre el primer punto, esto es el principio declarado, cuál es la mención inicial en donde Pablo va a sostener todo aquello que será parte del relato que compartirá a lo largo del resto de los versículos. Versículo 3, por favor, en su Biblia, el texto dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo sabe que llega el momento en que los corintios deben aprender esto que hasta ahora él no les ha compartido. Ahora es el momento en donde él les va a enseñar sobre el principio de subordinación y de autoridad que es tremendamente necesario que los creyentes podamos tener muy, pero muy presente. El principio de subordinación y de autoridad que francamente permea todas las escenas de nuestra vida, pero que cobra vital sentido cuando estamos dispuestos a aplicarlo desde el origen, desde el comienzo, en esa prioridad necesaria que llevamos adelante en el marco de la congregación, en el marco del trato amoroso, en donde estamos entendiendo precisamente cómo Dios quiere que funcionemos, cómo Dios quiere que apliquemos sus determinaciones, su voluntad. Por lo tanto, acá, a través de estos principios de subordinación y autoridad, Él estará enseñando al hombre y a la mujer cómo deben asimilar correctamente y practicar correctamente lo que significa su realidad dentro de lo que es un entendimiento claro de la vida cristiana. Ahora notemos cómo Pablo se encarga de enseñar todo eso. Voy a ir otra vez el comienzo del versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El término cabeza es muy importante allá, de hecho se va a repetir 3 veces en este versículo. Y obviamente nos va a ayudar mucho el entenderlo para saber cuál es la referencia, cuál es el entendimiento que debemos tener del texto, qué es lo que realmente Pablo quiere decirnos a través de aquello. Ahora, debería decir que para algunas personas la traducción del término cabeza es fuente. Básicamente la idea es origen. El punto allá específico tiene que ver con un entendimiento de esta idea
básicamente dando lugar a ninguna oportunidad de jerarquía o de subordinación, sino más bien un reconocimiento de dónde procede algo en particular. Básicamente ellos traducirían el texto así: Cristo es la fuente de origen del hombre, en el sentido que Cristo creó al hombre, sería la idea. También diría que el hombre es la fuente de la mujer, en el sentido de que la mujer salió de la costilla de Adán, es la fuente de origen de ella. O también dirían al final, y que Dios es la fuente de Cristo, en el sentido de que Dios envió a Cristo. Ahora, el punto es que lo cierto es que cuando miramos el texto nos damos cuenta que es inevitable notar que está hablando de autoridad. El término cabeza tiene esa significación, tiene ese sentido. Hay un énfasis real. De hecho, fuente es difícil poder interpretarlo correctamente a través de la manera en cómo desean bosquejar cada una de las frases. Pero cuando hablamos de cabeza, probablemente usted y yo no nos demoraríamos mucho en darnos cuenta que es una referencia a aquella parte del cuerpo que gobierna o dirige las acciones que se llevan adelante por parte del cuerpo. Básicamente, la idea allá de Pablo apunta específicamente a aquello, a la autoridad, a la oportunidad de tomar ciertas determinaciones, de gobernar o de dirigir. Y una forma para concluir correctamente aquello tiene que ver básicamente con tomar los textos de la palabra del Señor que nos hablan particularmente de esta palabra, de la palabra cabeza. Permíteme compartir contigo algunos de estos ejemplos. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando específicamente de Cristo y está diciendo que todo fue puesto bajo sus pies y que Él fue establecido como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Notarás allá que evidentemente el punto del texto tiene que ver con la autoridad de Cristo sobre la iglesia, no sobre la fuente de origen, sino más bien sobre la autoridad que tiene sobre todas las cosas en relación a la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, el texto dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nota otra vez el punto allá: Él es la autoridad, estás completo en aquel que puede llenarlo todo. Y lo cierto es que su demostración más clara, más práctica de aquello, es que es la autoridad sobre todo principado y toda potestad. Este texto aún lo hace mucho más claro en Efesios capítulo 5, versos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y miras allá un texto como ese y te das cuenta que no soy yo el origen de mi esposa, claramente establecido allá a través de lo que la palabra del Señor enseña, que hay una posición de autoridad, una posición de responsabilidad, así como Cristo tiene esa responsabilidad y autoridad sobre su iglesia, Por lo tanto, Pablo está haciendo una mención específica a lo que significa la autoridad. Y creo que es importante que pueda pensar eso porque de alguna u otra manera es una forma muy clara, muy sencilla de poder entender cuál es todo allá el asunto que él desea que podamos tener presente. Cristo es cabeza o autoridad de todo varón. En segundo lugar, el varón es cabeza o autoridad de la mujer. En tercer lugar, Dios es la cabeza o autoridad de Cristo, tal como el texto lo señala. Ahora, a partir de esas frases descritas allá, hay varios asuntos importantes que emergen y que vale la pena que tú y yo podamos considerar porque son tremendas lecciones y ayudas que nos van poniendo en el lugar en donde Dios precisamente quiere que estemos. En primer lugar, el texto está señalando allá que Cristo es la cabeza y la autoridad sobre todo varón. Y nota eso, todo varón. Es decir, creyente o no creyente, Cristo tiene dominio sobre todo. Cuando miramos la palabra del Señor, el texto nos dirá allá en Mateo 28, palabras de Cristo, que le ha sido dada potestad en el cielo y en la tierra. Las menciones específicas de la palabra del Señor dice que aún aquellos que rechazan a Cristo sistemáticamente en su vida, llegará el momento en donde doblarán sus rodillas ante Él. Y la razón particular es porque hay una autoridad específica establecida, lo que significa su posición, su carácter, su persona.
Pero saber que Él es la autoridad, saber que Él es el Señor, francamente nos pone en una posición en donde no tenemos escapatoria. De alguna u otra manera, tenemos que saber que hay una conciencia que nos estará permanentemente llevando al punto en donde sabemos que alguien conoce nuestra realidad, en donde nos dirá que alguien conoce nuestra realidad. Y obviamente debemos proceder en coherencia con lo que significa la autoridad que Él ejerce sobre nosotros. Pero también una realidad muy importante a partir de eso tiene que ver con Cristo como el modelo a seguir cuando se trata de aplicar lo que significa la autoridad. Si Cristo es la autoridad de todo varón, de alguna manera Cristo está modelando en cada varón la manera en cómo debería proceder, cómo debería actuar, cómo debería ejercer correctamente su autoridad, su liderazgo. Yo debería decir esto porque francamente es necesario que sea dicho. Es que nosotros estamos inmersos en un contexto en donde ciertas palabras tienden a ser algo complejas de escuchar. Probablemente cuando mujeres están escuchando términos como sujeción o sumisión o estar bajo autoridad, bajo las concepciones distorsionadas de lo que ha sido la aplicación de autoridad en el mundo en el que estamos, francamente no hay ningún deseo. Por el contrario, existe un rechazo a lo que significa aquello. Pero cuando entendemos la autoridad bajo el modelo de Cristo, cuando entendemos la manera en cómo Él se encarga de llevar adelante lo que significa su rol hacia la iglesia, nos damos cuenta que vale la pena. No hay cosa mejor que puedes hacer que imitar como varón su ejemplo para aplicar correctamente los desafíos que tienes para con tu esposa. También, por otro lado, considerar honestamente todo lo que involucra el hecho de estar animándonos en la corrección de aquellos actos que no están bien y que claramente están lejanos a lo que significa el ejemplo o el testimonio de nuestro Señor. El liderazgo semejante de Cristo implica no solo la autoridad, sino que el liderazgo espiritual que claramente Él espera que pueda ser llevado o aplicado adelante por los creyentes. Acompáñeme por favor en su Biblia, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 25 al 29. Efesios 5, versos 25 al 29. La palabra del Señor dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, note cómo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Puedes comprender a lo largo de lo que significa este relato cómo Dios está comprometiendo al varón en lo que significa su rol hacia su esposa, hacia su mujer. Cuando miras allá las demandas establecidas, te das cuenta que francamente hay desafíos que no son menores, pero que la aplicación correcta de estos desafíos permiten que haya un equilibrio correcto en cuanto a lo que significa la manera en cómo nos llevamos y la manera en cómo finalmente logramos honrar al Señor a través de nuestro ejemplo. Los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo, y la primera implicación del texto tiene que ver con la santificación de ellas por medio de la palabra. Por lo tanto, hay un desafío espiritual que tenemos en amor hacia nuestras esposas, animándoles, guiándoles, instándoles a lo que significa la verdad. Pero luego hay otra mención específica que tiene que ver con la provisión. Y Dios ha establecido que uno de los roles de autoridad, de liderazgo del varón, tiene que ver particularmente con el sustento y el cuidado que nuestras esposas requieren y necesitan. ¿Cuál es el ejemplo otra vez allá? Cristo hacia la iglesia. Por lo tanto, queridos, una primera impresión que tenemos de estas frases que Pablo está escribiendo allá tiene que ver particularmente con asimilar que Cristo es la autoridad. Por lo tanto, Él está atento, francamente, de lo que estoy haciendo y cómo estoy desarrollando mi tarea. Pero también, si quieres saber cómo hacerlo, tienes que mirarlo, tienes que apreciarlo, tienes que sostener lo que significa una vida correcta basada en su ejemplo. Tienes que seguir las huellas que Él dejó con sus pisadas, como dice la Biblia. En segundo lugar,
Dios ha dado a cada esposo una clara responsabilidad para lo que significa el hecho de no abdicar de su deber, sino que perseverar. Note, el texto dice que el marido, la segunda frase de Pablo, no la mujer, debe ser la cabeza de la familia. Hermanos, ese es el plan de Dios para cada hogar. Alguien debe tener la responsabilidad del liderazgo, alguien debe asumir lo que significa aquello. Y Dios, sin duda alguna, está asignando esa labor particular a los hombres y no a las mujeres. Y mi querido, yo sé, de pronto acá otra vez un montón de ideas que empiezan a sobrevolar por la cabeza. Pero otra vez necesitas ir a la palabra, necesitas mirar lo que Dios está diciendo. Tienes que asumir que Dios es tremendamente sabio y que su diseño es tremendamente bueno. Y que cuando estás dispuesto a hacer lo que te corresponde hacer con su gracia, tienes la posibilidad de disfrutar el diseño correcto. Tienes la posibilidad de poder gozar lo que significa la aplicación de los roles y las funciones que Dios estableció para cada uno en el marco de lo que es la familia. La Biblia es muy clara en las asignaciones de lo que significa ser cabeza. Y claramente Dios espera que estemos disponibles para poder aplicar aquello de una buena forma. Los hombres tienen ciertas características dadas por Dios precisamente para poder complementarse con su esposa. Y las mujeres particularmente han sido diseñadas por Dios para poder generar una complementación perfecta con su esposo. El problema es que estamos en un mundo en donde claramente lo que se busca hacer es tratar de cada vez más distanciarse de aquellas cosas que nos complementan para precisamente competir el uno con el otro, haciendo precisamente todo aquello que no ha sido establecido para alguno de los dos sexos. Y así, como de alguna manera para el hombre es tremendamente tentador el hecho de descuidar su responsabilidad y dejar que la esposa haga absolutamente todo, para la esposa, claramente, hay una carga que empieza a ser cada vez más notoria, más agobiante, más compleja. Y la razón es porque ni el hombre ni la mujer fueron diseñados por Dios para hacer lo que están tratando de hacer. Esa es la razón, por ejemplo, que dentro de todo lo que significó el estudio, estuve notando cómo todo lo que ha significado estas imposiciones de deportistas transgéneros que se han involucrado en deportes de mujeres, siendo hombres, está básicamente generando una distorsión completa en lo que significa la realidad deportiva, al punto que incluso activistas mujeres que son parte de las competencias notan cómo están siendo perjudicadas, porque la composición física es distinta, porque claramente hay ciertas diferencias que Dios diseñó para complementarnos, no para competir. Vale la pena mencionar que de alguna u otra manera todo este intento de querer ser lo que Dios no me hizo ser es otra de las instancias en donde se enfatiza este individualismo, en donde estoy tan preocupado de lo que yo creo que debo hacer, que descuido lo que Dios quiere que haga y por lo tanto no puedo gozar ni disfrutar precisamente aquello que es mejor, aquello que es correcto. La Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. Dios te hizo así. Eso no quiere decir que el hombre no es un vaso frágil, por cierto que lo es, pero la mujer determinada por Dios es un vaso más frágil. Por lo tanto, naturalmente, allá tienes una demostración de una diferencia clara. Los hombres son, por tanto, responsables ante Dios de poder llevar el peso, la carga, la mano de obra, el sustento, la provisión, la protección, con todo lo que eso involucra, con todo lo que eso implica. Pero hay algo más que el texto nos dice que vale la pena también apreciar, y tiene que ver con la tercera declaración: Dios es cabeza de Cristo. Y esto es muy interesante porque incluso dentro de la Trinidad, una persona, dice el texto, es la cabeza de otra. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y allá otra vez, otra pregunta importante, ¿no? Pero no que son iguales en esencia, no que francamente hay un completo Dios, único y completo Dios, y perfectamente igual en cuanto a lo que significa la realidad de las personas allá de la Trinidad. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Cristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Porque toda la plenitud de la deidad vive, habita corporalmente en Él, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Por lo tanto, no existe desigualdad alguna en lo que significa los miembros de la Trinidad. Pero sin embargo, existen diferencias de función. Muy interesante, muy interesante. Lo mismo en dignidad, lo mismo en esencia, pero diferentes funciones. Allá entonces la razón de Cristo señalando su sumisión voluntaria al liderazgo del Padre. Cristo, por ejemplo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Pero también dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Cristo dijo: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, aunque el Padre y el Hijo son absolutamente iguales en esencia, igualmente Dios, funcionan con roles diferentes, tienen diferentes roles. Por diseño propio, el Hijo se somete al liderazgo del Padre. El papel del Hijo en ninguna manera es un papel menor, simplemente es diferente. Cristo en ningún sentido es inferior a su Padre en relación a lo que significa su sustancia, su esencia, pero en términos de roles está voluntariamente sometiéndose al liderazgo de su Padre. ¿Quieres un texto para eso? Bueno, Filipenses capítulo 2. Acompáñame allá en su Biblia, por favor. Al ladito de Efesios está Filipenses, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. Voy a leer desde el 5, dice: haya pues en vosotros, note, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nota lo que dice el texto? En todo lo que aparece descrito allá, Cristo voluntariamente se sometió a la autoridad del Padre. Mismo en esencia, mismo en dignidad, mismo en deidad, pero claramente distinto en roles. Mis queridos, Cristo no vale menos que el Padre. El Padre no vale menos que Cristo. Y eso creo que es una tremenda ilustración, una tremenda lección para poder entender qué es lo que está pasando acá. Cuando de pronto tú escuchas una frase como esa que dice que el varón es cabeza de la mujer, tiendes a pensar por alguna razón, por obviamente todo lo que ha sido nuestra propia idiosincrasia cultural, que eso implica que la mujer es menor en esencia, menor en dignidad, obviamente es una posición de opresión, el patriarcado en su máxima expresión. Pero cuando realmente te das cuenta que lo que está haciendo Dios es comparar su propia relación en la Trinidad, te das cuenta que no es eso. Lo que está sucediendo acá, francamente, es mostrar cómo cada uno tiene roles específicos, mismos en dignidad, mismos en valor, mismos en lo que significa su esencia, pero francamente con roles distintos, énfasis distintos, tareas distintas, tal como Cristo y el Padre las tenían. Hermanos, las esposas no son en ningún sentido inferior a sus maridos. Es cierto, Dios ha distribuido a los esposos y a las esposas diferentes funciones. Los dos son una sola carne. Tienen la misma dignidad, pero hay funciones y tareas distintas. Mis hermanos, a diferencia de lo que el mundo señala, que el cristianismo, la Biblia, los pensamientos religiosos, lo que hacen en la práctica es rebajar el rol de la mujer. Cuando miramos la realidad objetiva, nos damos cuenta que es absolutamente todo lo contrario. Debería decir que en contra de las culturas que consideramos, estamos viendo cómo vez tras vez, si realmente tratas de analizar lo que la Escritura dice, todo lo que Dios hace es tratar de resaltar, levantar, exaltar lo que es la realidad de la mujer en medio de contextos que francamente eran terribles, durísimos. Muchos, deberíamos decir, en nuestra sociedad mencionan con mucha avidez, vociferando con mucha fuerza, el hecho de la liberación sexual y reproductiva de las mujeres.
en contra de la supuestamente abusiva, opresiva y anticuada estructura que la Biblia tiene. Pero cuando miras la realidad, pregunta la siguiente pregunta. ¿De qué manera las mujeres en nuestro tiempo son verdaderamente libres? ¿De qué manera la cultura en la que estamos realmente se encarga de honrar a las mujeres como asumimos que deberían ser honradas? Es cierto, en términos sociales hay muchos avances en términos de lo que significa una posición de equilibrio. Hay derecho a votación, por cierto, está la oportunidad de competir en el mercado, claramente está allá. Pero ¿son verdaderamente libres? ¿Están su dignidad y su honor intactos? Yo debería decir que cuando miramos la realidad, las mujeres son tremendamente abusadas hoy y probablemente de una manera, es decir, poco vista en la historia de la humanidad. La pornografía, por ejemplo, ha convertido a las mujeres en objetos y en víctimas de pervertidos, sucios, cobardes, abusivos, maltratadores, quienes las miran con ojos codiciosos. Los grupos de derecho al aborto apoyan e instigan el egoísmo y la irresponsabilidad de los hombres y asumen liberar a las mujeres de lo que significa el hecho de asesinar a sus hijos que aún no han nacido. Las mujeres luego de eso quedan solas, tristes, con cicatrices emocionales, destinadas a lo que significan muchos efectos duros en cuanto a lo que es su caminar, financieramente afectadas, culpables, avergonzadas, abandonadas. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el honor de lo que eso implica? Probablemente la mejor demostración de la inconsecuencia de lo que eso significa es que aún en el tiempo de grandes conflictos sociales en Chile, hace unos meses o años atrás, cuando había una mujer, por un lado, que era víctima de alguna situación, todos podían hablar en contra de lo que significaba aquello, pero cuando era una carabinera, aquella que era quemada directamente en su cuerpo, con imágenes al respecto, nadie se levantaba, nadie vociferaba, nadie defendía la causa. Y la razón es porque francamente no es una causa honesta, distancia a las personas de la verdad. Mis queridos, el único que promete libertad y puede cumplir la libertad, dando la libertad, es Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es la indicación de la ideología del momento, es francamente la verdad de la palabra del Señor, la que puede liberarnos, la que puede liberarnos. Las mujeres en las sociedades paganas durante los tiempos de la Biblia fueron tratadas muy a menudo con un poco más de dignidad que los animales. Algunos de los filósofos griegos más conocidos y venerados en nuestro tiempo, de aquellos que se exaltan en nuestro entorno y en nuestras universidades, considerados las mentes más brillantes, enseñaron que las mujeres eran criaturas inferiores por naturaleza. Incluso en el Imperio Romano, probablemente el pináculo de la civilización precristiana, las mujeres eran usualmente consideradas como una simple propiedad, propiedades personales de sus esposos o padres, con una posición solo un poco mejor que los esclavos de la casa. Eso era completamente diferente del concepto hebreo y bíblico del matrimonio. De hecho, vas a encontrar en el libro de Levítico, es decir, muy al comenzar la revelación escritural, una frase tremendamente rompedora: los hijos debían obedecer al padre y a la madre. Jamás, en ningún contexto cultural del tiempo de Levítico, habrías escuchado algo tan rompedor como eso. Mis queridos, las religiones paganas tendieron a impulsar y animar la degradación de las mujeres aún más. Por supuesto, la mitología griega y romana tenían sus diosas, y con eso muchas personas piensan que había un trato de dignidad hacia la mujer. Pero piensa en Diana, piensa en Afrodita. Básicamente lo que tenías allá era un concepto de adoración a ciertas diosas en donde el culto tenía que ver básicamente con servidoras prostitutas dentro de un templo. Es decir, básicamente era el uso de la mujer, un uso impropio de la mujer y no una honra a la dignidad de la mujer. Las deidades paganas masculinas eran caprichosas, a veces cruelmente misóginas. Las ceremonias religiosas eran muchas veces desvergonzadas, terribles, duras.
indignas de ser descritas en un lugar como este o en ningún lugar. Contrastando con todo eso, mis queridos, con todo aquello que ha sido antiguo y contemporáneo. Cuando tú vas a la palabra del Señor, te sorprendes de lo que realmente sucede ahí. De principio a fin, la Biblia se encarga de exaltar la figura de las mujeres. En efecto, a menudo parece salirse del camino para homenajearlas, para poder reconocerlas, para ennoblecer sus roles dentro de lo que significa la sociedad. Y reconoce la importancia, su influencia, exalta sus virtudes. Ejemplos de mujeres tremendamente piadosas. Desde el primer capítulo de la Biblia, la Escritura nos enseña que las mujeres, así como los hombres, llevan el sello de la propia imagen de Dios. El hecho de que la mujer y el hombre han sido formados a la imagen de Dios significa en la práctica que tienen la misma dignidad, aquella que tú y yo poseemos hasta nuestros días, aún distorsionada por el pecado. La razón por la cual defendemos la vida antes del nacimiento de un bebé, francamente, es porque hay dignidad ahí, es porque la imagen de Dios está implantada ahí. Y Dios, en un contexto en donde nada de eso era apreciable, está diciendo que así es como le hace las cosas. Las mujeres tienen papeles prominentes en muchas de las narrativas de la Escritura. Sus esposos ven a sus esposas como mujeres dignas de ser reconocidas en su porte, no simplemente esclavas o muebles de una casa, como era parte de la cultura. En el Sinaí, Dios se encargó de mandar a los judíos, dentro del Decálogo, a honrar a su padre y a su madre. Por supuesto, la Biblia enseña que la mujer y el hombre tienen roles distintos, divinamente ordenados para los hombres y las mujeres, muchos de los cuales sabemos son perfectamente evidentes a través de lo que son las circunstancias de la creación misma. Por ejemplo, las mujeres tienen un papel único y vital en la maternidad. Y no importa lo que intentes hacer, no puedes ser mamá si no eres mujer. Y claramente, allá está una marca distintiva que Dios se encargó de generar. Las mujeres tienen una composición, una estructura mucho más frágil. Dios las diseñó precisamente así, para ser cuidadas, para ser protegidas, para ser animadas. Por otro lado, el hombre ha sido asignado de parte de Dios con papeles específicos de cuidado, provisión, atención. Mis hermanos, las mujeres en ningún caso son marginalizadas o relegadas a un segundo plano. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, la Biblia dice: porque en Cristo no hay diferencia, no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, porque todos son vistos como uno en Cristo. Mis queridos, no hay diferencia. Dios te ve a ti, francamente, en Cristo como alguien de igual esencia y dignidad. Al contrario de lo que el mundo puede pensar, la Escritura se encarga de poner aparte en un honor especial a las mujeres. Compórtate con ellas sabiamente, dándoles honor como coherederas de la gracia de la vida, dice Pedro. Se ordena a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No existe ese mandato de las mujeres a los hombres. Claramente hay un trato específico para ellos, de cuidado, de atención, de sacrificio. La Biblia reconoce y estima el valor inestimable del carácter de la mujer. De hecho, hay todo un capítulo, el capítulo 31 de Proverbios, que nos habla particularmente de lo que es la mujer virtuosa. El cristiano nacido en un mundo donde se cruzaron las culturas romanas y hebreas elevó el estatus de la mujer a un nivel sin precedentes. Los discípulos de Jesús incluyeron dentro del grupo que estaba permanentemente allá con ellos mujeres, algo rompedor, una práctica inédita en los rabinos de sus días, en donde la mujer ni siquiera tenía posibilidad de acceder a ningún aspecto de las lógicas judaizantes. No solo eso, sino que además el ánimo de Cristo hablando a sus discípulos en relación a que no debía simplemente bosquejarse una relación con Él a las labores domésticas, sino más bien podía ir mucho más allá, diciéndole allá: recordarás a María, Marta, afanada y turbada, escoge lo mejor, escoge lo mejor. Es muy interesante, es porque la divulgación explícita de la primera vez que alguien está reconociendo la verdadera identidad del Mesías fue hecho por una mujer samaritana. Juan capítulo 4. Una mujer rechazada por los judíos. Note, Jesucristo era judío.
Los judíos, cuando tenían que viajar a otra zona, estaban dispuestos a cruzar alrededor de Samaria con tal de no pisar esa tierra porque la encontraban maldita. Pero Cristo va a esa ciudad, dice que Él es necesario ir a esa ciudad, se acerca a un pozo en ese lugar donde hay solamente mujeres recogiendo agua, porque eso era parte de la cultura allí. Cristo toma agua con una de esas mujeres, muestra misericordia a una de esas mujeres. Cristo resalta la realidad de esa mujer, que precisamente fue la persona que llevó el evangelio a los samaritanos. Interesante, interesante. Cuando miras la palabra del Señor, te das cuenta cómo Dios se encarga de bendecir a los marginados de la sociedad. Y digo marginadas de la sociedad, especialmente. Y tienes relato tras relato de mujeres despreciadas, a quienes Cristo no solamente atendió, a quienes Cristo no solamente consideró, a quienes Cristo no solamente sanó, a quienes Cristo no solamente salvó. Él bendijo a sus hijos, resucitó a los muertos, perdonó sus pecados, restauró su virtud y su honor, y de esta manera exaltó la condición de las mujeres. Entonces, ¿no te sorprende saber que los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres, en un contexto en donde la legalidad decía que tú no podías ir a ningún juicio para dar testimonio si eras mujer? Solo estaba permitido si eras hombre. Y los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. En el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, las mujeres están allí orando con los otros discípulos. Algunas fueron reconocidas por sus buenas obras, otras por su hospitalidad, otras por su entendimiento de la sana doctrina y sus dotes espirituales. Aún el apóstol Pablo, a veces acusado falsamente, caricaturizado por los críticos de la Biblia como, es decir, un machista empedernido, permanentemente está junto a otras mujeres, reconociendo, aplaudiendo y alentando su fidelidad y sus dones. Le dice a Timoteo que la fe que él recibió desde su niñez había sido implantada por el trabajo de su madre y su abuela. Reconoce naturalmente la realidad de mujeres que están en el servicio del Señor. Ayuda a la reconciliación de un par de mujeres que son consideradas como compañeras de Él en el ministerio. Mis hermanos, no se engañen, no se dejen engañar. La palabra del Señor hace algo completamente contrario a lo que era el contexto de su época. Es por cuando se trata de la verdad. No hay cultura que pueda limitar a nuestro Dios. No hay cultura que pueda reprimir lo que es correcto y santo ante Él. El hombre y la mujer son iguales en esencia, pero ambos fueron creados con una capacidad y una disposición a realizar ciertas acciones, ciertas prioridades que generan complementación. Aunque la mujer toma el lugar de la sumisión al liderazgo del hombre, Dios ordena al propio hombre a que se encargue de valorar, estimar, amar. No hay ningún espacio para la tiranía, para la opresión, para el concepto mal entendido y practicado, conocido como machismo. Francamente, lo que tenemos es un concepto correcto de lo que significa una relación, tal como Dios esperaría que fuese llevada. Acompáñame en su Biblia, 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Yo siento 33 grados aquí arriba, a los 38 nos detenemos, ¿ya? 1 Corintios capítulo 7. Mira el versículo 3. Pablo está escribiendo esto. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ¿Te parece que eso suena machista? ¿Te parece que eso suena como un patriarcado opresor? ¿Te parece que eso suena como un hombre abusando y reprimiendo el rol de una mujer? Francamente, eso no tiene sentido frente a las aristas implicadas en la enseñanza que está siendo dada acá por Pablo. Nota lo rompedor de eso. Él comienza señalando allá que el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal.
Y luego menciona asimismo la mujer con el marido. Luego menciona la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y alguien podría decir, ahí tenemos una situación abusiva, como ella no tendrá control sobre su cuerpo. Y luego dice exactamente lo mismo del marido, que tampoco lo tiene él, sino que ella. Y otra vez, la razón por la que puedes pensar mal de este tipo de asuntos no es porque francamente Dios lo hizo mal, es porque hemos estado afectados con el sistema de este mundo, en donde no podemos apreciar que el verdadero amor no busca lo suyo, sino que está todo el tiempo pensando en el otro. Por lo tanto, no hay ningún problema con compartir mi cuerpo contigo y tú conmigo, porque francamente entendemos la maravilla de lo que significa el amor. El no entenderlo, obviamente, nos hace sufrirlo. Una vez más, nada de eso niega lo que la Escritura enseña sobre el papel de autoridad del esposo. Pero sí demuestra claramente que el liderazgo del hombre no es una especie de dictadura en donde él hace lo que quiere, donde la mujer no tiene derecho a decir absolutamente nada, en donde está oprimida, afectada, maltratada. No es así. No es así. Eso significa que debemos comprender este nivel de relaciones y tenemos que asumir cuáles son los roles específicos que Dios estableció para lo que significaba no solamente la vida que podíamos llevar dentro del marco matrimonial, sino también aquella que implicaba las relaciones eclesiásticas. Y en ese contexto, tremendas lecciones que el Señor espera que tú y yo podamos dimensionar y que apliquemos a partir de todo aquello que seguirá diciéndonos a través del texto. Mis queridos, debemos comprender que cuando pensamos en estas relaciones de liderazgo hay similitudes que vale la pena mirar, al menos un aspecto clave. Hay relaciones de autoridad y de sumisión, de autoridad o subordinación, si queremos llamarlo así. Dios envió a su Hijo como mediador que está dispuesto a obedecer hasta el punto de su muerte y por lo tanto lo que tienes allá es alguien que está entregándose voluntariamente. ¿Por qué lo hace? Bueno, francamente por amor. Y la Escritura dice que Dios a lo sumo lo exaltó. Interesante. Si eso entonces es cierto, entonces no es un deshonor, ni tampoco es una humillación para la esposa afirmar el liderazgo de su esposo. Tampoco es una deshonra para un hombre someterse completamente a su cabeza, que es Cristo. Y ciertamente no es un deshonor para Cristo, nuestro mediador, someterse a Dios Padre. Cuando los hombres y las mujeres se niegan a desatender o aceptar los papeles ordenados por Dios en la iglesia, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, socavan los fundamentos del Señor. Y hacemos muy mal como creyentes cuando teniendo la verdad, sabiendo el sentido de lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer, finalmente decidimos hacer lo que todos hacen allá afuera, no mostrando ninguna diferencia y no enseñándoles que la gracia de Dios puede ayudarnos a hacerlo mejor y que la misma gracia de Dios les puede ayudar a ellos a hacerlo mejor. El matrimonio se basa en el principio de reciprocidad. No se imagine por ningún momento el liderazgo determinado por Dios del marido relegando a la mujer a un estatus secundario, olvidado. Es porque eso francamente destruiría la unidad esencial que Dios mismo se encargó de establecer. Hoy está en juego el diseño perfecto de Dios para con su iglesia. Un diseño que refleja los principios de su autoridad, los principios de la comunicación, que permiten que la sociedad pueda tener esperanza de seguir avanzando con algo de tranquilidad. Si bien no hay duda de la igualdad del hombre y la mujer como creyentes ante Dios, también es cierto que hay roles específicos que no debemos desatender y que debemos estar dispuestos a demostrar. Y Dios mediante, a través de lo que será el tiempo que Él en su gracia nos puede permitir vivir, la próxima semana entraremos de lleno a mirar cuáles son esos elementos específicos que manifiestan los roles que tenemos el uno y el otro. Acompáñenme en oración. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener un tiempo como este, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por estos pasajes tremendamente necesarios de tratar, Señor, de considerar. Señor, sabemos, cuando tenemos dudas sobre algo, vale la pena ir siempre al original. Vale la pena ir a la verdad absoluta. Y en un mundo en donde la mejor respuesta que se puede dar es el relativismo, en donde nada es
100% seguro, en donde tu verdad no es mi verdad. Te damos enormes gracias, Señor, por saber que tú en tu gracia te has encargado de decirnos toda la verdad que necesitamos conocer. Y que cada vez que tenemos una duda, cada vez que tenemos alguna pregunta, cuestionamiento, lucha, batalla, por más intensa que ésta sea, podemos ir a tu palabra y saber allá todo lo que significa la verdad. Y Dios, te queremos rogar nos ayudes a no solamente poder encontrar esos momentos necesarios de verdad, porque disponemos nuestro corazón para lograrlo, sino también, Señor, a poder aplicar y vivir el disfrute, el gozo de lo que significa una relación, una vida, Señor, una entrega, en donde tus principios, tu autoridad, tu forma, Padre amado, se implanta correctamente en nosotros a través de tu enseñanza. Dios, gracias por ser nuestro buen Dios y por darnos la posibilidad preciosa de poder reconocerte como Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.